Del duelo al consuelo, llegando al abrazo divino, escrito por la doctora Nancy Molk. Capítulo 2. Nuestro Dios se aflige. El proceso de duelo elimina las barreras para una vida viva y vibrante. Jesús, que no tenía pecado, todavía era un hombre y tenía un alma. Se sometió a la forma humana y a las pérdidas que nos sobrevienen. Recorrió el proceso del duelo. Aquí hay una lista de ilustraciones de cómo Jesús se afligió. Jesús estaba conmocionado y consternado ante la incredulidad de los judíos. Estaba enojado con su orgullo legalista y sus tratos codiciosos. Le entristeció su historia de rechazar a Dios. Sintió depresión por la muerte y la pérdida a su alrededor. Negoció preguntándole a Dios si había alguna forma de evitar la manera de resolver la pérdida de todos los tiempos, pero finalmente entregó su voluntad a la del Padre. Y luego, en un momento de gran dolor como resultado de las consecuencias del pecado y la pérdida, eligió perdonar. Él entendió que estas personas despistadas no tenían ni idea de cómo su maldad estaba ofendiendo a Dios y a su creación. Dios demuestra su propia y asombrosa habilidad para afligirse tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que cada intento de los pensamientos de su corazón era solo el mal de continuo, y el Señor lamentaba haber hecho al hombre en la tierra y estaba afligido en su corazón. Y cuando Él, Jesús, los miró con ira, afligido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Dios reconoció la rebelión del hombre contra Él como una pérdida. Esto está más allá de nuestra capacidad de comprender completamente. Dios, que está completo en sí mismo y sin necesidad alguna, sufrió una pérdida por nuestras manos. A través de los profetas proclama su conmoción por la traición de su pueblo. Su ira se expresa enviando a su pueblo al exilio o permitiendo que sus enemigos triunfen sobre ellos. Su tristeza se evidencia al comparar a su pueblo con una esposa infiel, como en el libro de Oseas, e incluso regatea con su pueblo: vengan, razonemos juntos. Su etapa final de dolor llega después de un sondeo completo de todo lo que le ha costado, como se registra en las Escrituras. En la cruz, Dios termina su dolor perdonando al mundo, y el perdón, por supuesto, es la etapa final del dolor. Más adelante discutiremos sobre Jesús moviéndose a través del proceso del dolor. Aquí estamos estableciendo el patrón de cómo, creados a imagen de Dios, debemos llorar. No olvides que nuestro dolor debe terminar en alegría. Seguiremos este patrón en nuestras vidas, tanto por las pérdidas que hemos sufrido como por las que hemos creado para nosotros. Así como hay muchos ejemplos en las Escrituras de personas en duelo, también hay ejemplos de aquellos que se negaron a llorar. El rey Saúl demuestra su dureza de corazón para enfrentar la pérdida. Cuando Samuel se enfrentó a su pecado, hizo 3 cosas además de lamentar las pérdidas resultantes de sus elecciones. Primero, negó que no había nada malo. Segundo, trató de echarle la culpa a los demás. Tercero, mostró que su mayor preocupación era cómo aparecería ante la gente, no cómo se veía su corazón ante Dios. El resultado de su negación lo separó de Dios y le llevó a eliminar su línea familiar de la realeza. Podemos preguntarnos si el crimen se ajusta al castigo. La negativa de Saúl a enfrentar lo que estaba en su corazón y permitir la intervención de Dios parecía ser más grave y redimible que el adulterio y el asesinato de David. La diferencia entre ellos era que David estaba dispuesto a ser transparente y a tratar con su corazón ante Dios y ante la gente. Cuando se enfrentó a su pecado, David confesó abiertamente ante el pueblo y escribió el Salmo 51 para el Señor. Estaba familiarizado con las pérdidas de su vida y las afligió profundamente. Estaba familiarizado tanto con los efectos del mal sobre él como con el mal que había infligido sobre los demás. Es cierto que David transmitió una disfunción significativa a sus hijos, pero también dejó un legado de cómo resolver conflictos enfrentando esas pérdidas verdaderamente y expresando las profundidades de su dolor, luego conociendo a Dios en ese lugar. Que Dios nos dé el deseo de conocer la verdad en lo íntimo. Dios, danos humildad para confesar abiertamente nuestra ira, nuestras decepciones, nuestros miedos y nuestras heridas en tu presencia, a riesgo de exponer nuestros propios fracasos. Ubícanos en un grupo seguro de personas que no condenarán nuestra respuesta a la pérdida, sino que amortiguarán nuestro camino a través del dolor hasta que nuestras almas sean restauradas y vivamos en tu presencia en cada área de nuestras vidas. Llévanos a un servicio ordenado y sostenido por tu poder de resurrección y no por nuestro impulso
impulso retorcido de desempeñarnos, que nuestras vidas lleven mucho fruto, que alimente a todos los que están en relación con nosotros. Estoy convencida de que Dios ha puesto un proyecto en cada uno de nosotros, un enorme depósito de potencial que está esperando a ser descubierto y desarrollado. Sufrir nuestras pérdidas ayuda a desenterrar a la persona real y a liberarla para que sea todo lo que debe ser.